Buen día, y bienvenidos una vez más a Relatos Crípticos. De regreso con más historias de 4chan. Recuerden que si se unen como miembros al canal, pueden ver los vídeos un día antes de su estreno y participar en encuestas para elegir la temática del siguiente video. Sin más que decir, espero que disfruten de las historias del día de hoy. Amanda es la novia de mi hermano. En el momento en que transcurre esta historia, estaba buscando su primer departamento y se iba a mudar de la casa de sus papás. Ella y mi hermano no querían irse a vivir juntos, ya que solo llevaban unos meses saliendo. En su lugar, decidió buscar una compañera de cuarto en internet. Navegando por Craigslist, encontró un anuncio titulado algo así como, "Se busca compañera de piso, solo mujeres". Este tipo de anuncios eran habituales, ya que la zona en la que buscaba estaba habitada principalmente por jóvenes profesionales. El anuncio era para una habitación en una casa, por unos $225 al mes, lo cual era bastante barato en comparación con la mayoría de los anuncios. La inquilina se describía como una estudiante universitaria de 23 años, que no se sentía cómoda viviendo con hombres. La otra compañera de cuarto tendría su propia habitación y baño privado. Hasta ahora, a Amanda le gustaba el lugar. Sin embargo, el anuncio solo tenía una foto del exterior de la propiedad. Amanda envió un correo electrónico para conocer a la inquilina y visitar la casa. En 30 minutos, recibió un correo electrónico con todos los detalles, y la hora para pasar por allí. La chica trabajaba hasta tarde y quería que Amanda pasara a las 8 de la tarde. Cuando Amanda llega, hay una nota escrita a mano en la puerta principal que dice: "Puerta rota, use la puerta trasera". Al dar una vuelta por la casa, parece bonita, pero un poco descuidada. Hierba alta, maleza, ventanas polvorientas, etc. Sin embargo, Amanda aún no sospecha nada. Cuando llama a la puerta trasera, un hombre mayor le abre. Al principio, Amanda pensó que se había equivocado de casa, pero el hombre la tranquilizó, y le dijo que la inquilina, no recuerdo el nombre, había salido y que él era el propietario. La inquilina le había pedido que recibiera a Amanda, ya que ella trabajaba hasta tarde. El hombre parecía agradable y se ofreció a enseñarle la casa. Las alarmas comienzan a sonar, pero aún no es una alerta roja. En primer lugar, el hombre tenía claramente unos 40 años, estaba sin afeitar y parecía que vivía en su auto. Además, solo estaba encendida la luz de la cocina. Mientras recorrían la casa, Amanda notó una gran señal de alerta. No había muebles. Nada. El propietario respondió a sus preguntas con educación, pero parecía irritado por tener que mantener las luces encendidas durante demasiado tiempo, la apresuró y solo le permitió ver las habitaciones durante unos instantes. Había una habitación que el propietario no quiso abrir, alegando que era la habitación de la inquilina, y que no quería invadir su privacidad. Mientras caminaban por el pasillo hacia la sala de estar, ella se dio cuenta de que la puerta principal tenía una tabla clavada. Sin duda, estaba rota. El detector de cosas raras de Amanda empezó a sonar, así que decidió dar por terminada la visita y marcharse, pero intentando ser educada. Mientras le daba las gracias por la visita, el hombre se animó y le dijo que se había olvidado de enseñarle el sótano. Estaba recién amueblado, y sería una sala de juegos estupenda, y que debería echarle un vistazo. En ese momento, Amanda y el propietario están de pie en el pequeño pasillo, entre la sala de estar delantera y la cocina trasera. En este pequeño pasillo estaba la puerta del sótano. Cuando él abre la puerta, esta se abre hacia afuera, creando una especie de barrera entre Amanda y la puerta trasera. El sótano está completamente a oscuras. Él sonríe, señala las escaleras y dice: "Las damas primero". Lo que sucede a continuación no es más que un golpe de suerte. Amanda recibe un mensaje de texto justo cuando una persona cualquiera aparca frente a la casa. Pensando rápidamente, finge que es una llamada telefónica y contesta el teléfono. Hola. Sí, estás aquí. Saldré por la parte de atrás y te dejaré entrar. Es genial, tienes que verlo. Con un gesto de confianza, se disculpa con el propietario y sale por la puerta trasera. Dice que el tipo la miró como si estuviera confundido. Una vez fuera, corrió hacia su auto y se alejó a toda velocidad de allí. Cuando Amanda llegó a casa, se lo contó todo a su madre y a mi hermano. Llamaron a la policía, tomaron su declaración y fueron a investigar. El anuncio de Craigslist había sido eliminado. Epílogo. La casa había sido embargada más de 6 meses antes, y la propiedad había sido abandonada.
Cuando la policía investigó, descubrió que la habitación cerrada que el propietario no quería que ella mirara era donde se había estado alojando el hombre. Había un montón de mantas viejas y sucias, comida podrida y garrafas vacías por todas partes. Lo más espeluznante era que había pegado páginas arrancadas de revistas porno en todas las paredes de la habitación. ¿Dónde demonios se encuentran revistas porno? Lo realmente aterrador era el sótano. El hombre había atado un fino hilo de pescar a la altura de las espinillas en las escaleras, a mitad de camino. El sótano estaba vacío, excepto por otra pila de mantas viejas, un palo de escoba envuelto en cinturones de cuero, y una pequeña caja con varios rollos de cinta adhesiva, de conductos, eléctrica, etc. Amanda acabó por no mudarse. Esta es la historia de cómo me enteré por primera vez del reino del terror Osage. También es la historia de un hombre llamado Darrell, cuyo nieto, Frank, me contó el relato. Y comienza con lo que Frank llamó una tormenta fantasma. Estoy trabajando en Oklahoma por un mes. Mi jefe nos da inesperadamente el día libre a todos al día siguiente. Con goce de sueldo, genial. Esa noche estoy en mi motel. Sentado en la entrada, en una pequeña silla plegable, mirando el campo frente a mi habitación. Es tarde. Todos los demás están dormidos. No recuerdo en qué estaba pensando, pero en algún momento escucho que se acerca una tormenta. Me encantan las tormentas, así que me quedo sentado esperándola. La escucho rodar por el campo hacia mí. Llega justo a mi entrada, donde estoy sentado. No hay ni una sola gota de lluvia. De hecho, el cielo está perfectamente despejado y puedo ver las estrellas. Ni una nube a la vista. Pero literalmente puedo escuchar lo que suena como una lluvia intensa a mi alrededor. Siento como si algo me rozara la cara mientras la tormenta pasa por encima del motel. Luego todo vuelve a quedar en silencio. No estaba asustado, solo confundido. Terminé concluyendo que probablemente fue algún fenómeno natural, quizás eléctrico, porque definitivamente lo sentí alrededor de mi cara y cabello. A la mañana siguiente. Es mi día libre, así que me levanto tarde. Decido ir a una cafetería por el camino para comer algo. Me pierdo la hora pico del desayuno, así que está desierto allí. Solo yo y un anciano bebiendo café en el mostrador. Él entabla una conversación conmigo. Conversación trivial básica. Menciono lo extraño que pasó la noche anterior, tengan en cuenta que todavía estoy buscando una explicación normal. Le pregunto al tipo si sabe qué pudo haber sido. Parece interesado. Me pregunta qué escuché. Le describo el sonido. Menciono que al principio pensé que era una tormenta, pero que no había lluvia. El anciano me mira con mucha atención ahora. Me pregunta si sentí algo. Sí, sentí algo en la cara y el cabello, como si caminara entre telarañas. Para no extenderme, él menciona que hay historias de una tormenta fantasma que pasa por la zona. La gente la describe como un silbido intenso que suena exactamente como una lluvia fuerte. Prácticamente lo mismo que yo escuché. Dice que, en las historias, la tormenta pasa por encima de la persona y ya está. Vaya leyenda más aburrida. Estoy en Villa aburrida aquí. Pero el tipo parece interesado en que aparentemente yo fui testigo de ello. Dice que la mayoría de las historias son de hace mucho tiempo, ninguna realmente del presente. También menciona que la tormenta fantasma a veces se asocia con la muerte. Como una Banshee, supongo. Para los despistados, la gente afirma escuchar el chillido de una Banshee, y luego alguien muere. Le menciono esto al anciano. Sugiero que tal vez la tormenta fantasma sea algún tipo de fenómeno eléctrico. Quizás los europeos lo experimentaron cuando llegaron. Asociaron el ruido fuerte con la Banshee de sus tierras. Y listo, tienes la leyenda local que él describe. Me felicito por resolver el misterio. Pero el tipo dice que no. Según él, la leyenda se remonta a un encuentro entre los Osage y los Cherokee. Me dice que él es, de hecho, parte de la nación Osage. Su abuelo le contó la leyenda cuando era niño. Solía contárnosla todos los años. Dice. Luego nos hablaba de sus propias experiencias. Bueno, adiós a la aburrición. Me encanta la historia nativa y especialmente el folclore nativo. Le pregunto si le importaría contarme las historias de su abuelo. Al principio se muestra reacio. Es muy larga, dice. Tiene bastantes cosas.
Le digo que es mi día libre, así que no tengo más que tiempo. Tengo que insistirle un poco, pero finalmente accede. Así que se acerca cojeando a mi mesa, se presenta como Frank, y se desliza en el asiento frente a mí. Luego comienza a contarme una historia increíble. Tiene mucha historia, un poco de folclore y un bonito misterio de asesinato también. Y es algo así. Que suenen los tambores nativos americanos. Los Osage fueron considerados una de las tribus nativas americanas más feroces. Con alturas de más de 1,80 metros, eran mucho más altos que la mayoría de los europeos. Y les encantaban las incursiones. Al principio de la historia estadounidense, los cazadores de pieles que se aventuraban cerca de los territorios Osage eran constantemente atacados y asesinados. Estados Unidos decide que es hora de dejar de jugar. Así que arman a los enemigos de los Osage y los animan a ir a la batalla entre ellos. Siguen una serie de escaramuzas intertribales. Finalmente, las incursiones son sofocadas y los Osage son pacificados. Finalmente firman una serie de tratados con Estados Unidos. Y ese, amigos míos, es el comienzo de tiempos oscuros para el pueblo Osage. Poco después de ceder sus tierras tradicionales, la viruela devasta a la tribu. Justo en ese momento, Estados Unidos les dice, tienen que irse, necesitamos más espacio para los colonos blancos. La mayoría de los Osage yacen muertos o moribundos. El resto es trasladado a la fuerza al oeste, a territorio Cherokee, donde los supervivientes establecen campamentos rudimentarios. La tierra no es muy buena para la agricultura. Los Osage comienzan a morir de hambre. Luego estalla la Guerra Civil Americana. Al mismo tiempo, los Cherokee y los Creek compiten por el control de la política tribal nativa. Luchan batallas sangrientas entre sí. Los Osage están justo en medio de todo esto, rodeados de guerra y muriendo de hambre. Como si fuera poco, Estados Unidos nunca les pagó lo que les debía por sus tierras tradicionales. Esta tribu, antes orgullosa de fieros guerreros, ni siquiera tiene un lugar al que puedan llamar propio. Cuando terminaron las guerras, los Osage envían una delegación a Washington, D.C., exponen su caso. Ruegan a Estados Unidos que cumpla su deuda y pague a los Osage lo que se les debe por haber renunciado a su hogar ancestral. El Congreso debate el asunto. Y deciden que los Osage tienen razón. Se aprueba una resolución. Estados Unidos honra su deuda y paga a los Osage en su totalidad. La tribu se salva. Pero aún necesitaban un hogar. Los Osage deciden que usarán parte del dinero que recibieron para comprar la porción de la reservación Cherokee que habían estado ocupando todo este tiempo. Pero los Cherokee dudan en vender. Les cuentan a los Osage una historia realmente extraña. La tierra que intentaban comprar es el hogar de un espíritu misterioso. Los Cherokee lo encontraron durante el famoso Sendero de Lágrimas. Lo escucharon pasar por encima un día, como un trueno. Parecía estar siguiéndolos. Su presencia era como el rugido de un río, y asustó a la gente. Pero su hombre medicina les aseguró. Es solo un espíritu antiguo. No le gusta que lo molesten. Le preguntaron qué tipo de espíritu era. Protege la tierra, y es la tierra. Dijo. Les dijo a todos que siguieran marchando y que se mantuvieran fuera de su camino y que los dejaría en paz. El hombre medicina era viejo, y murió poco después de eso. Pero los Cherokee hicieron lo que les dijo. Se mantuvieron alejados del lugar donde el espíritu se escuchaba con mayor frecuencia. Con el tiempo, simplemente dejaron de hablar de ello por completo. Los ancianos rompieron este tabú para advertir a los Osage. La tierra que intentaban comprar ahí era donde vivía el espíritu. Obviamente, los Osage están un poco asustados por esto. Pero tampoco se desaniman. Han estado viviendo en esa tierra por bastante tiempo y nunca han encontrado el espíritu del que hablan los Cherokee. Además, necesitan un hogar y no saben qué más hacer. Insisten en comprar la tierra, y los Cherokee finalmente venden. Nace la reservación Osage. Y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Pues no exactamente. Los colonos continuaron avanzando hacia el oeste. A los Osage les preocupaba que, en última instancia, los expulsaran de sus tierras nuevamente. Los ancianos se reunieron para decidir qué hacer. Es durante esta reunión, según la leyenda, que un espíritu se les apareció. Era justo como lo describieron los Cherokee. La presencia del espíritu era como el rugido de un río. El espíritu les dijo a los Osage que aún les esperaban días oscuros.
que su hogar sería ocupado por extranjeros. Que la tierra sería desgarrada y devastada. Les dijo que había velado por ese lugar durante mucho tiempo, custodiándolo. Pero que su tiempo estaba llegando a su fin. Les dijo a los ancianos que ahora ellos mismos tendrían que vigilar la tierra. Y a cambio de asumir esta carga, el espíritu les revelaría algo que permitiría a los Osage mantener el control sobre su hogar. Así que los ancianos escucharon mientras el espíritu les explicaba todo. Cuando terminó, el espíritu les dijo que siempre estaría allí en la tierra, y que los Osage necesitaban recordarlo. Luego se fue. El sonido del río rugiente se fue con él. Los líderes Osage estaban asombrados. Una vez más, enviaron una delegación a Washington, D.C. Esta vez no fueron a rogar y suplicar. Fueron a negociar. Siguiendo el consejo del espíritu, sacrificaron sus tierras. Las abrieron para que los forasteros las usaran con la condición de que los Osage conservarían los derechos sobre el subsuelo de su reservación. El gobierno federal estuvo de acuerdo, y aprobó una resolución que sellaba el trato. Los términos establecidos por los Osage significaban que cualquier mineral que pudiera descubrirse en sus tierras, estaño, oro, lo que fuera, pertenecería al pueblo Osage. Y resultó que su reservación estaba sentada sobre una mina de oro. No oro literal. Oro negro. Uno de los depósitos de petróleo más grandes de todo Estados Unidos. La nación Osage se hizo rica. Las riquezas se dividieron equitativamente entre los miembros de la tribu. A cada hombre y mujer Osage se le dio una parte igual del petróleo. Esta parte igual se llamaba derecho de cabeza. Al morir, el derecho de cabeza de uno pasaría al pariente más cercano. Todo cambió para los Osage de la noche a la mañana. Autos de lujo y choferes, ropa fina, lo que se te ocurra. Y ahí es donde entra Darrell. Frank me dice. Ese estilo de vida atrajo a gente realmente mala. Mi abuelo me contó todo al respecto. Darrell, el abuelo de Frank, vivía al lado de una mujer llamada Anna. Ella era una señora amable y conversadora, tan agradable como podía ser. También era la amiga más cercana de Darrell. Normalmente, ella estaría en el jardín cuidando sus plantas, pero un día Darrell no la ve en todo el día. Al principio no le parece extraño. Él sabe con certeza que Anna fue a casa de su hermana la noche anterior. Usualmente regresa la misma noche, pero quizás se quedó. Pero pasan un par de días y Anna sigue sin regresar. Darrell está preocupado. Decide visitar a la hermana de Anna para asegurarse de que todo esté bien. Estuvo aquí la otra noche. Le dice la hermana de Anna a Darrell. Pero se fue. Pensé que había vuelto a casa. Ahora Darrell está realmente preocupado. Sospecha lo peor. Va a la oficina del sheriff y reporta la desaparición de Anna. Unos días después, encuentran a Anna. O, mejor dicho, encuentran su cuerpo. En un barranco, con un disparo en la parte posterior de la cabeza. Darrell y la hermana de Anna van juntos a identificar el cuerpo. Es difícil para ambos. Durante días después, Darrell no puede sacar la imagen de su cabeza. El rostro sin vida de Anna. De hecho, parecía estar en paz. Piensa en los últimos momentos de Anna, imaginando cómo debió haber sido para ella. Él llora. Y eso es solo el principio. Cuando encuentran el cuerpo de Anna, su derecho de cabeza pasa a su madre. Pero 2 meses después, su madre también aparece muerta. Más extraño aún, la oficina del sheriff ha declarado la muerte de Anna como accidental. Accidental, mis narices. Tenía un agujero de bala en la cabeza. Piensa Darrell. Darrell sabe que hubo juego sucio, pero, ¿puede probarlo? ¿Y quién querría matar a Anna y a su madre de todos modos? De repente, se da cuenta. Quizás mataron a Anna por su derecho de cabeza. Los derechos de cabeza van al pariente más cercano. Tal vez alguien de su familia está tratando de cobrar ese dinero del petróleo. Pero esta teoría no parece funcionar. Primero, el primo de Anna aparece muerto, así que eso significa que no hay derecho de cabeza para él. Luego, la hermana de Anna muere. Su casa explota en un accidente extraño, y la mata instantáneamente. Su esposo sucumbe a sus heridas días después. No hay derecho de cabeza para ninguno de ellos. Más tarde, Darrell se entera de que el accidente extraño no fue un accidente en absoluto. La policía descubrió que se había plantado una bomba debajo de la casa. La evidencia se acumula para Darrell. Esto es un asesinato en serie, lisa y llanamente. Lo que no logra entender es quién podría estar detrás de ello. Está empezando a volverlo un poco loco.
Un día, va a la casa de la hermana de Ana y se queda allí, mirando los escombros. Pero todo lo que puede ver es la imagen del cuerpo sin vida de Ana en su mente. Y esa es la primera vez que lo escucha. Está llorando mientras se acerca una tormenta. Apenas nota cómo el sonido pasa sobre él. Siente una sensación como si algo suave le rozara la cara, y levanta la vista. Escucha la lluvia a su alrededor, solo que no hay lluvia. Escucha cómo la tormenta pasa por encima. Luego todo vuelve a quedar en silencio. Darrell está atónito. Lo toma como una señal. El espíritu de Ana está inquieto. Ella lo está llamando para que haga algo y así pueda descansar en paz. Darrell va decidido a la oficina del sheriff. Se ofrece como voluntario para ayudar con la investigación. Dice que puede ayudar a hacer llamadas, a revisar los archivos, lo que necesiten. Pero el sheriff le dice a Darrell que su dolor solo se interpondrá. Vete a casa y déjanos hacer nuestro trabajo. El sheriff lo mira fijamente a los ojos mientras dice: No quiero que te hagas daño. Suena como una amenaza. Darrell se va a regañadientes. Pero ahora, él está prestando mucha atención. Está prestando atención cuando la oficina del sheriff arresta a un hombre en relación con las muertes. Está prestando atención cuando el hombre es liberado. Sin cargos. Darrell pregunta por ahí. Nadie sabe mucho sobre este hombre. No es Osage. Hay rumores de que está afiliado a algunas pandillas locales, pero nada concreto. Darrell también está prestando atención a los periódicos. Un hombre Osage, sin relación con Ana, es encontrado muerto a tiros en su coche. Otro, encontrado envenenado en un tren. Darrell no es el único que presta atención ahora. Ha estado yendo por ahí haciendo preguntas. Otros miembros de la tribu se dan cuenta. Piensan, ¿y si tiene razón? Empiezan a temer lo que Darrell ha sospechado desde el principio. Alguien está atacando a los Osage por sus derechos de cabeza. Nadie está a salvo. Luego, como para probarlo más allá de toda duda, muere el hijo de un cacique Osage. Se llamaba Josh Bighart, y fue envenenado. Los médicos lo llaman envenenamiento accidental, sea lo que sea que eso signifique. Bighart muere en una sala concurrida de un hospital de la ciudad de Oklahoma. Pero, por suerte, no antes de hacer una llamada. Estaba frenético al teléfono, diciéndole a su abogado que tenía pruebas condenatorias que vinculaban a alguien con los asesinatos en la reservación. Los detalles de su conversación son desconocidos. Pero lo que sea que dijo Bighart, el abogado se fue asustado. Llamó a la oficina del sheriff inmediatamente. El personal del hospital lo recuerda hablando enojado por teléfono. El abogado informó a la oficina del sheriff que en ese momento estaba en posesión de ciertos documentos que le había proporcionado Bighart. Estaban relacionados con los asesinatos. El abogado tenía la intención de armar un gran alboroto por ello. Colgó el teléfono y se subió a un tren con destino a la reservación. Llevaba un maletín. Iba a reunirse con el sheriff en persona. Desafortunadamente, el abogado nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado arrojado del tren, con el cráneo destrozado. El maletín había desaparecido. A estas alturas, Darrell está desesperado. Sabe que quien quiera que haya matado a Ana sigue ahí fuera, y que seguirá matando a menos que alguien haga algo. Pues alguien lo intenta. Parece que las misteriosas muertes atraen algo de atención. Un grupo de hombres blancos bien vestidos llega a la reservación. Afirman trabajar para una pequeña dependencia del gobierno llamada Oficina de Investigación, que más tarde se convertiría en el FBI. De inmediato, queda claro que hay tensión entre la oficina del sheriff y los muchachos de la oficina. Nunca se hace ninguna declaración pública al respecto, por supuesto. Pero los rumores se extienden. La oficina del sheriff está obstaculizando la investigación, dice la gente. Se encontró a alguien destruyendo pruebas. Documentos. También hay otro rumor. El hombre no Osage que la oficina del sheriff arrestó originalmente. El que nunca fue acusado. La gente dice que hizo una confesión mientras estaba bajo custodia. En su confesión, implicó a un hombre llamado Bill Hale. Según este hombre, Hale le ofreció dinero para matar a Ana y a su familia. Esta revelación asombra a Darrell. Asombra a todos, de hecho. Bill Hale no es una figura oscura. Es un hombre blanco que ha vivido en la reservación durante décadas. Mientras que la tribu Osage se hizo rica de la noche a la mañana gracias a sus reservas de petróleo, Hale amasó su fortuna lentamente con el tiempo a través del comercio de ganado.
Se sabe que es astuto, terco y duro. La gente dice que tiene a todos los políticos locales en su bolsillo. También a las fuerzas del orden tribal. Ha sido acusado de crímenes antes, pero nunca ha pisado la cárcel. Si Hale estuvo realmente involucrado en la muerte de Anna, eso explicaría por qué la oficina del sheriff está obstaculizando a los muchachos de la oficina. También podría explicar lo que Josh Bigheart sabía y por qué fue envenenado. También explicaría la extraña advertencia del sheriff a Darrell. No quiero que te hagas daño. No es perfecto, pero al menos Darrell ya tiene una teoría. Hale está intentando aumentar su fortuna yendo tras los derechos de cabeza de la gente. Está contratando hombres para que maten por él. Quizás incluso tenga gente dentro, miembros de la familia con quienes comparte el dinero del petróleo. La oficina del sheriff sabe algo de esto. Pero, ¿están realmente implicados en los asesinatos? ¿O sus manos están simplemente atadas por el poder y la influencia de Bill Hale? Realmente no importa. Darrell ha estado buscando una pelea, una manera de sentir que está haciendo justicia por la muerte de Anna. Está decidido. Bill Hale está detrás de los asesinatos, no hay más que hablar. La policía o está protegiendo al ganadero, o tienen miedo de ir tras él. De cualquier manera, Darrell no tiene elección. Tiene que tomar la justicia por su mano. Darrell imagina a Hale ordenando el asesinato de Anna. Piensa en la señal que recibió de Anna ese día en casa de su hermana. Estas cosas nublan su mente. Es tarde cuando regresa a casa del trabajo. El sol se está poniendo cuando entra a su casa para tomar su arma. La reservación está oscura mientras camina hacia el rancho de Bill Hale. Está completamente solo. A lo lejos, se acerca una tormenta. Subiendo una pequeña colina que domina el rancho de Hale, Darrell distingue a 4 hombres que parecen estar vigilando la entrada. Todos están armados. Pero a Darrell no le importa. Ya no está pensando. Desde donde está, puede ver la casa principal del rancho. Bill Hale probablemente esté allí ahora mismo. Tiene a su esposa e hijos a su alrededor. Todos ellos están vivos, y Anna está muerta. Darrell desciende la colina. Como un hombre poseído, marcha hacia su propia muerte. Los hombres que custodiaban la entrada no lo notan al principio. Logra acercarse bastante antes de que lo hagan. Uno de los hombres grita una advertencia. Le dice a Darrell que está invadiendo propiedad privada. El hombre saca su arma. Grita otra advertencia. Darrell ya casi está en la verja. Levanta su arma. Dispara 2 veces. Alcanza a un hombre en el pecho, a otro en el brazo. Ambos caen al suelo. Los 2 hombres que quedan en pie sacan sus armas y disparan a Darrell. Pero él se apresura a esconderse detrás de un granero. El sonido de la lluvia que se acerca queda momentáneamente ahogado por la ráfaga de disparos. Darrell está acorralado aquí, y lo sabe. En el momento en que salga de detrás del granero, los hombres descargarán sus pistolas. Pero no se rinde. El plan era llegar a la casa principal. Darrell no se detendrá hasta llegar allí. Darrell hará que Bill Hale pague. Se prepara para enfrentarse a los 2 hombres. Piensa, esto es todo. En ese momento entra la tormenta. Su rugido se extiende por el rancho. Suena a lluvia, pero no hay ni una gota a la vista. Darrell siente la familiar sensación de algo que le roza la cara. Al otro lado del granero, los hombres están gritando. Disparan algunas rondas. Pero, ¿a qué? El sonido de la tormenta es casi ensordecedor ahora. Hay más gritos, pero los disparos han cesado. Darrell se asoma. Los hombres corren hacia la casa principal. El aire se llena con el silbido de una lluvia intensa. Los ojos de Darrell se dirigen a los 2 primeros hombres a los que disparó. Yacen en el suelo. Darrell se acerca y se arrodilla junto a ellos. El que disparó en el pecho está obviamente muerto. Pero el que disparó en el brazo, ¿qué le pasó? Su cara está hinchada y morada, como si hubiera recibido una paliza severa. No respira. A lo lejos, los gritos de los hombres se han convertido en alaridos de agonía. Darrell está asustado. ¿Qué demonios está pasando aquí? De alguna manera, en medio de su miedo, la imagen de Anna aparece en su mente. Mira a los 2 hombres que mató. La culpa lo abruma. Sus dedos se entumecen y se le cae el arma. Se levanta a duras penas y se aleja a toda prisa del rancho. Mientras corre a casa, sigue escuchando el rugido de una tormenta a lo lejos. Y justo debajo de eso, apenas puede distinguir los agónicos gritos de los hombres.
Al día siguiente, cuando Darrell se despierta, solo tiene un pensamiento en mente. ¿Qué diablos pasó anoche? No está seguro de cómo explicarlo. Es lo mismo que experimentó en casa de la hermana de Anna, pero más intenso. Se sintió furioso. ¿Era el espíritu de Anna? ¿O algo más? Sea lo que fuera, le salvó la vida a Darrell. Si no hubiera aparecido cuando lo hizo, Darrell habría salido de detrás de ese granero y los hombres de Hale lo habrían llenado de balas. Mientras piensa esto, recuerda. Dejé mi arma en el rancho anoche. Su corazón se encoge. La oficina del sheriff encontrará su arma. O quizás los muchachos de la oficina, no importa. Lo rastrearán hasta Darrell. Luego lo llevarán a prisión. Por un breve momento, Darrell considera huir del pueblo. Pero en cambio, se sienta y espera ser arrestado. Tal vez es la culpa por haber matado a esos dos hombres. Tal vez es el hecho de que le falló a Anna. Se suponía que él le haría justicia. Cualquiera que sea la razón, se sienta allí y espera a las autoridades. Mientras espera, toma un libro y comienza a leer. Es un libro sobre la historia de los Osage. Mientras lo lee, recuerda una extraña leyenda. Una historia sobre cómo los Osage compraron sus tierras a los Cherokee. Y cómo los Cherokee les advirtieron sobre un espíritu que residía en la tierra. Recuerda su descripción, un rugido como el de un río. ¿Fue esto lo que escuchó? Según las historias, el espíritu se fue para no volver. ¿Volvió anoche por alguna razón? Y si es así, ¿por qué? En ese momento, un auto de policía se detiene frente a la casa de Darrell. Es el sheriff. Está solo. Llama a Darrell y le dice. Nos enteramos de que hubo un tiroteo en la propiedad de Bill Hale anoche. Darrell permanece en silencio. Ve su arma en el asiento del pasajero del sheriff. 4 hombres están muertos. Dice el sheriff. Uno recibió un disparo en el pecho. 3 fueron asesinados a golpes. Darrell piensa en el hombre con la cara hinchada. ¿Acaso los otros 2 hombres también fueron encontrados así? Son 4 asesinatos en total. El sheriff debería estar arrestándolo ahora mismo. Pero en lugar de eso, toma la pistola de Darrell y se la entrega. Lamentablemente, no se encontró ninguna evidencia que vincule a nadie con el crimen. Darrell no se mueve. El sheriff le fuerza la pistola en la mano. Tenga cuidado ahí fuera. Dice. Quienquiera que haya matado a esos hombres no ha sido atrapado. No necesito que nadie más salga herido. Antes de irse, dice una última cosa. Voy a arreglar las cosas. Luego, el sheriff sale del camino de entrada y se marcha. Poco después, Bill Hale es arrestado. Los muchachos de la oficina lograron armar un caso con la ayuda del sheriff. La reservación exhala un suspiro de alivio colectivo. Los asesinatos habían llegado a su fin. Más tarde, Darrell se entera de que Hale no será acusado por el asesinato de Anna. Hay demasiada evidencia faltante para eso. Pero la oficina pudo vincular a Hale con el asesinato del primo de Anna. Enfrentará cadena perpetua por ello. No es exactamente justicia para Anna, pero Darrell lo acepta. Un año después, Darrell visita la tumba de Anna. Es la primera vez que ve su lápida. Se da cuenta de que, durante todo este tiempo, en realidad no ha estado buscando la paz para el espíritu de Anna. Nunca aceptó su muerte. No sabía cómo dejarla ir. Por eso no había podido encontrar paz dentro de sí mismo. Ver su tumba lo hace real por primera vez. Darrell rompe a llorar. A lo lejos, una tormenta se acerca. Retumba sobre el campo. Pasa sobre el cementerio. Pasa sobre Darrell. Mientras llora, siente las gotas de lluvia caer del cielo. Caen sobre sus manos. Lo cubren por completo. Cuando la tormenta pasa, ya no le quedan lágrimas. Esa es una historia increíble, le digo a Frank. No se me ocurre nada más que decir. Frank comenta que su abuelo solía sentarlo cada primavera para contarle esa historia. Siempre en primavera, decía, porque fue entonces cuando murió Anna. Más tarde en su vida, Frank se preguntó si su abuelo se había inventado todo. Leyó todo lo que pudo sobre la historia de los Osage. En sus lecturas, encontró algo. Lo llaman el reino del terror Osage. Una serie de asesinatos vinculados a los derechos de cabeza Osage. La mayor parte de la información que Frank encontró coincide con la historia que le contó su abuelo. Sin embargo, algunas cosas nunca aparecieron. Nunca pudo encontrar nada sobre los Cherokee que creyeran en un espíritu que vivía en la reservación Osage, ni sobre el encuentro entre los ancianos Cherokee y los Osage.
pero creció escuchando historias sobre la tormenta fantasma de la gente del pueblo. Su abuelo solía decirle que era el mismo espíritu que él encontró, solo que ahora era más débil. Le pregunto a Frank si él lo cree. Frank se encoge de hombros. Si hubieras escuchado a mi abuelo contarlo, tú también lo creerías. Después de eso, Frank y yo nos separamos. Pero voy a ser honesto. Su historia me impactó más tarde esa noche. Mucho. Estaba de pie en la entrada de mi motel, mirando el campo al otro lado del estacionamiento. Tenía que trabajar al día siguiente y necesitaba acostarme. Pero terminé soñando despierto por un largo tiempo. Pensé en los Osage marchando por ese campo, hambrientos, buscando un lugar donde quedarse. Pensé en el sheriff encontrando el cuerpo de Anna allí. Pensé en el abuelo de Frank marchando por la noche para vengar a su amiga. Me hizo reflexionar. Cuando vi el campo por primera vez, pensé que era seco y feo. Pero algunas personas pasaron sus vidas en esa tierra. Mataron y murieron por ella. Es increíble que nunca sepamos ni la mitad. En fin, buenas noches, X. Espero que duerman bien esta noche. A continuación, por petición de un suscriptor les traigo una versión traducida de un video de otro youtuber, llamado Comradeslav. No es traducción exacta, sino más bien una investigación inspirada en este video, que habla de muertes misteriosas. Espero les guste este segmento, y si han visto vídeos con historias de 4chan que sean interesantes, y quieran ver traducidas, recomiéndenlas para poder traerlas al canal. Philip Marshall era un expiloto de aviones, con algunas conexiones al gobierno americano. Al haber participado en operaciones especiales bajo contrato, se convirtió en autor, enfocado en libros de conspiraciones. Principalmente, sus trabajos hablaban del atentado del 11 de septiembre, y cómo este fue una operación de bandera falsa, creada por el gobierno de Estados Unidos y oficiales del gobierno saudita. Esta conspiración es popular con el público americano, y Philip lanzó 2 libros hablando sobre esto, Late Frontier Port, Bandera Falsa 9-11, y El Gran Engaño, el 9-11 y la Guerra contra el Terror. Ambos libros hablan sobre el tema en detalle, y se pueden considerar como críticas al gobierno americano. Pero, es su misteriosa y extraña muerte en lo que nos enfocaremos el día de hoy. Con este contexto sobre el personaje e historia de Philip, quiero presentar los hechos de la escena del crimen que los oficiales de policía encontraron el día que Philip y su familia fallecieron. El 2 de febrero de 2013 fue cuando sucedió el hecho. Tras recibir una llamada anónima, el sheriff Cary Sewitt y sus agentes llegaron al lugar. Y en las habitaciones encontraron sangre por todas partes. Los cuerpos yacían en diferentes habitaciones, como si esas personas hubieran intentado escapar. Pero no lo habían conseguido. 2 jóvenes, Alex, de 17 años, y Michaela, de 14, yacían en el suelo. El cuerpo del padre, Philip Marshall, de 54 años, estaba en la entrada de la casa. Junto a él, el sheriff encontró una pistola, la que había disparado los tiros mortales. En el césped del jardín, yacía el cuerpo del fiel perro de la familia. Todos habían recibido un solo disparo en la cabeza, incluido el perro. Probablemente, la madre de los 2 chicos también habría sido asesinada de la misma manera si ese día no se hubiera encontrado en el extranjero por motivos de trabajo. Presentando estos hechos, es fácil de suponer que Philip Marshall cometió el crimen, un asesinato doble, seguido de su suicidio. Pero incluso para el sheriff Sewitt era un verdadero rompecabezas. ¿Cuáles eran las causas de esa masacre? Philip Marshall era conocido como un padre cariñoso y todos sabían lo mucho que quería a sus hijos. Sin embargo, si se quería dar una explicación racional a aquella matanza, solo había 2 hipótesis posibles. O bien el padre, por alguna razón desconocida, había matado a sus hijos y al perro y luego se había quitado la vida. O bien alguien ajeno a la familia había asesinado a todos sus miembros uno por uno, incluido el perro, por motivos desconocidos. Aún con estas dudas, el sheriff y el condado de Calaveras decidieron cerrar el caso, doble homicidio y suicidio. Y todavía quedaba una duda más, la posición del agujero de entrada de la bala que Philip se disparó en la sien estaba del lado izquierdo. Philip Marshall no era zurdo, porque empuñar el arma con su mano izquierda al momento de tomar su propia vida, o porque asesinara a su perro, el cual parecía estar afuera de la casa. Como pueden observar, hay ciertos detalles que resaltan en este caso.
La forma en que los hijos de Philip fallecieron son peculiares, un solo disparo en la cabeza, disparos limpios. Se podría pensar que Philip asesinó a sus hijos de forma sorpresiva, mas es difícil aceptar esta teoría por el hecho de que según investigadores, el arma que se encontró en el cuerpo de Philip no tenía ni un silenciador. El pensar que este viejo piloto pudiera asesinar con tanta precisión a sus hijos sin causar un escándalo que llamara la atención de sus vecinos, los cuales comentan no haber escuchado ningún alboroto, es difícil de creer. Esto pone a pensar a las personas más conspirativas que el mismo gobierno americano fue quien mandó a asesinar a Philip, y que la muerte de su familia solo fue para no dejar cabos sueltos, o para mandar un mensaje. Que las personas que se acerquen a revelar secretos del gobierno y llamar a la atención pública las transgresiones realizadas por este mismo, no les espera nada más que poner en riesgo sus vidas, y las de sus seres queridos. Sin entrar más a fondo acerca de los supuestos descubrimientos que Philip estaba a punto de hacer y presentar al público, ya que se tiene poca evidencia acerca de si Philip realmente conocía de estos, quiero dejar el dato que Philip no dejó nada después de su supuesto suicidio. Ni una carta donde lamentara lo que iba a hacer, ni un libro o mensaje que diera indicios acerca de su estado mental. De manera oficial, en esa mañana de febrero, Philip Marshall despertó con el fin de eliminar a su familia y quitarse la vida después de esto, sin ningún indicio, sin ninguna razón en particular, sin que alguna vez fuera diagnosticado con algún problema mental. Y sin pensar en cómo la noticia afectaría a su esposa. Él solo actuó, o por lo menos, esa es la razón oficial. Mi papá solía servir en el ejército y se jubiló temprano. Le encantaba luchar en su día contra guerrilleros como el EZLN y el cártel de Sinaloa. Se jubiló temprano y buscaba algo que hacer. Así que solicitó un puesto de guardia de seguridad en una empresa minera. Cuando los ejecutivos vieron su currículum, pensaron que sería perfecto para ser jefe de seguridad en una mina en Sinaloa. Le dieron instrucciones especiales para que no dejara que los cárteles robaran ninguno de los minerales que extraían y, si era necesario, podía usar la fuerza letal, ya que estaría a cargo de otras 6 personas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A mi papá le encantaba la aventura, y sabía cómo sobrevivir en la sierra o la selva, y manejar diferentes tipos de armas. Así que llegó a la mina en Sinaloa, donde había explosiones de TNT todo el día, y la gente se dedicaba a sacar los escombros y residuos de la mina durante todo el día. Por la noche, se trataba principalmente de asegurarse de que nadie estropeara la maquinaria, o intentara esconderse dentro de la mina, así que era bastante tranquilo. Después de unos días, vio que todo estaba tranquilo y en calma, así que fue a la cantina local. Allí conoció al jefe del cártel de esa zona. El jefe del cártel era un tipo agradable y, después de tomarse unas cervezas, le preguntó a mi papá qué era exactamente lo que estaban extrayendo de la mina. Como mi papá le dijo que no lo sabía, le comentó al jefe del cártel que la empresa minera tal vez no había encontrado el mineral que buscaba, ya que solo estaban extrayendo y sacando escombros. El jefe del cártel se rió, y le dijo a mi papá que la empresa minera llevaba más de un año haciendo eso. El jefe del cártel le dijo entonces que en realidad no les interesaba ningún mineral de la mina, ya que su principal negocio era la recolección de ciertas plantas, no de minerales. Y a partir de entonces, se hicieron amigos y se veían de vez en cuando en la cantina. Hasta que un día, una explosión de TNT derrumbó la mitad de la montaña, dejando al descubierto una gran entrada. Se envió a la gente a casa, y se mantuvieron guardias para vigilar por la noche. Durante la noche, los guardias vieron como unos seres extraños que parecían iguanas, con colas, pero que caminaban sobre 2 patas, con los ojos brillantes en la noche, eran fácilmente unos 10 seres, y todos los guardias sacaron sus armas. Mi papá le dijo a uno de los guardias que fuera a buscar al jefe del cártel con hombres para que le ayudaran con esos seres extraños en caso de que las cosas se pusieran feas. Cuando el jefe del cártel llegó con sus hombres, todos iban armados, y vieron a esas criaturas parecidas a iguanas caminando por allí. El jefe del cártel le preguntó a mi papá si había informado de esto a la empresa minera, a lo que mi papá respondió que no. Entonces, el jefe del cártel le dijo a mi papá que no informara de esto a la empresa minera, ya que era lo que ellos estaban buscando. El jefe del cártel dijo que no quería a ningún militar, ni policía del gobierno federal en su zona, y que informara de que el cártel se había apoderado de la mina.
Mi papá les dijo a los ejecutivos que el cártel había llegado y se había apoderado de la mina, y que todos los trabajadores se habían ido asustados. Los ejecutivos le dijeron a mi papá que no se preocupara, que fuera a la sede y firmara su renuncia, y que se le pagaría lo que le correspondía por el fin de su contrato. Mi papá dice que esa zona sigue estando bien protegida por el cártel de Sinaloa, pero no está seguro de si es por los seres extraños, o si siguen cosechando esas plantas, ya que el CJNG está tratando de tomar el control. Hola, X. He estado muriéndome de ganas de encontrar una respuesta a algo que nos pasaba muy a menudo a mí y a mis hermanos cuando éramos niños en los bosques profundos de Alabama. Tengo 4 hermanos y todos hemos tenido encuentros con esta cosa. Cuando yo tenía unos 10 años, mis padres compraron una bonita casa de 2 pisos, en un gran terreno en los bosques de Alabama. Vivimos allí hasta que tuve unos 16 años, luego mis padres vendieron el lugar y más tarde explicaré por qué. Llegamos a este lugar y no estaba en mal estado. No voy a decir, oh, era un lugar asqueroso lleno de telarañas, con skinwalkers viviendo en el ático, y fantasmas en las paredes. No, fue construida 2 años antes de que nos mudáramos. Descubrimos que antes había una casa antigua en ese lugar, que aparentemente era de la época de la guerra civil. El primer día, todos elegimos nuestras habitaciones. Mi hermano menor y yo, al ser los más jóvenes, tuvimos que compartir habitación. Lo que sea, siempre lo hicimos, así que no fue un problema para mí. Además, siempre me sentí más seguro sabiendo que alguien más estaba en la habitación conmigo. No nos odiábamos, de hecho, nos queríamos y disfrutábamos de la compañía del otro. Jugábamos juntos con nuestras figuras de DBZ, que era lo más popular en ese momento, o con nuestros juguetes de Gundam o de Power Rangers. De todos modos, me estoy desviando del tema aquí y necesito concentrarme y llegar a mi punto. Entonces, mencioné que la casa estaba en un gran terreno, ¿verdad? Bueno, el terreno no era nada del otro mundo. No había campos abiertos exuberantes, ni tierras de cultivo, ni siquiera hermosos bosques. Era un pantano. Excepto detrás de la casa. Detrás había un denso bosque que no se podía explorar sin herramientas de limpieza adecuadas. Pero toda la parte delantera era un pantano asqueroso. Pero eso no impidió que 5 niños pequeños y tontos jugáramos, porque a todos nos encantaba ensuciarnos, atrapar ranas y cosas así. La mayoría de las veces también atrapábamos sanguijuelas, y vaya, eran divertidas. Así que, unos días después de instalarnos, hicimos lo que harían 5 niños aburridos antes de la llegada de internet y los teléfonos celulares. Exploramos. Mi hermano mayor, que siempre se creyó un líder, decidió que lo primero que teníamos que hacer era ir al bosque. Así que, en un bonito día soleado, todos nos reunimos fuera, y mis 2 hermanos mayores se escabulleron con el hacha y el machete de mi padre. Nos adentramos en el bosque. Subestimamos enormemente lo denso que era este maldito bosque. Había enredaderas tan gruesas como los propios árboles. Espinas que sobresalían de los árboles, porque, jódete, evolución, perra. Pero lo peor de todo, los insectos. Es como si nunca hubieran visto a 5 niños antes, porque cualquier insecto que se acercaba tenía curiosidad por nosotros. Nos habíamos adentrado un poco en el bosque cuando escuché a mi hermano del medio, al que llamaremos Josh, que empezaba a gritar. Al parecer, había notado una araña enorme en la espalda de mi segundo hermano mayor, al que llamaremos Ken. Ken empezó a gritar y a dar vueltas para intentar quitársela, y cuando finalmente lo consiguió, se cayó al suelo y la pisó. El resto estamos histéricos. Mientras todos nos reíamos, mi hermano mayor, Ed, se puso muy serio y miró hacia adelante, hacia el camino que estábamos abriendo. Josh y yo lo notamos primero y Josh preguntó: ¿Qué es? Ed simplemente estaba callado y entrecerrando los ojos, poniéndose la mano en la frente para cubrirse los ojos del sol, tratando de concentrarse en algo. Todos giramos para ver qué estaba tratando de mirar y, les juro, el mundo se quedó en silencio. Todos los sonidos del bosque simplemente se detuvieron. Vi algo. No sé qué era, pero todos tratamos de concentrarnos en esta cosa y ver qué diablos era. Entonces Ken hizo algo increíblemente estúpido. Y le gritó: ¡Fuera de aquí! Gritó mientras golpeaba el hacha contra un árbol. No sé si fue una idiotez, o porque tenía un arma y pensó que, fuera lo que fuera esa cosa, se sentiría intimidada. Pero solo unos segundos después, todos lo escuchamos.
Un gruñido gutural y profundo. Solo había escuchado ese sonido una vez, y fue en El Rey León. Pero ni siquiera ese era tan profundo. Entonces todos lo vimos. Esos ojos verdes ardientes. Como si el fuego saliera de dos cuencas oculares. Todos nos quedamos paralizados por el miedo colectivo. Mi hermano pequeño, James, empezó a orinarse encima. Entonces Ken dio un paso atrás y no sé qué pasó, pero de repente todos los sonidos volvieron a mí, y uno en particular era dominante. Unos pies grandes corriendo hacia nosotros. Era como el galope de un maldito caballo Clydesdale, tan fuerte que incluso podíamos sentir las vibraciones en el suelo. Esa cosa todavía estaba lejos de nosotros, y todos, unánimemente, nos fuimos a la mierda. Todos gritábamos incoherentemente y llorábamos. Ed levantó a James y corrió con él porque no corría lo suficientemente rápido. Yo seguía oyendo cómo se acercaba cada vez más. Saltamos por encima de árboles caídos, y nos arañamos con enredaderas espinosas, pero no nos detuvimos. Todos sabíamos que si nos deteníamos, estaríamos muertos. Después de lo que pareció una eternidad corriendo, finalmente salimos del bosque, corrimos hacia la casa y cerramos las puertas detrás de nosotros. Fuimos a cada una de las puertas y las cerramos con llave, cerramos todas las persianas después de cerrar todas las ventanas. Nuestros papás habían salido de compras, y dejaron a Ken y a Ed a cargo. Bueno. Eso no parecía ser lo mejor para nosotros en ese momento. Nos amontonamos en la sala, y simplemente, esperamos. Solo pasaron unos momentos antes de que volviéramos a oír ese gruñido. Profundo, grave y enfadado, supongo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que mi pecho iba a explotar. James estaba llorando y, sinceramente, yo también. Demonios, todos lo estábamos. El gruñido seguía yendo y viniendo por el porche trasero, por donde habíamos entrado. Entonces, se trasladó al porche delantero. Y pudimos vislumbrar su sombra a través de las cortinas. Era enorme. No pudimos distinguir su forma, ya que solo bloqueaba el sol desde la parte superior de las cortinas hasta la parte inferior. Esa cosa era increíblemente grande. Y lo sentíamos con cada paso pronunciado. Cada paso era un ruido sordo y fuerte. También oímos otro ruido. Al principio pensé que era un arañazo. Pero Ed lo identificó más tarde como un olfateo. Podía olernos. O bien se aburrió, o decidió que hacernos cagar ladrillos era suficiente por ese día y tan rápido como llegó, se fue. Todos nos quedamos acurrucados hasta que nuestros papás llegaron a casa. Al principio no hablamos de ello. Pero después de un par de días confesamos lo que había pasado. Para mi total sorpresa. Nos creyeron. Mi papá nos contó entonces sobre la tierra en la que estábamos, y por qué nos habíamos mudado allí. Era la antigua tierra de su bisabuelo. No sabía mucho sobre cómo la había adquirido, pero sí nos dijo que su abuela le contaba que la tierra estaba maldita. Que en algún lugar del denso bosque había una puerta al infierno. Mi papá nos dijo que nunca lo había creído. Hasta que un día se encontró con... eso. Lo llamaban el perro de ojos verdes. Describió a un perro que se parecía un poco a un pitbull, pero que era gigantesco. Y estaba cortado en pedazos. 3, para ser exactos. Estaba unido por la columna vertebral expuesta entre los 3 segmentos. Dijo que se movía como una serpiente. Podía oler tu miedo, y sabía cuáles eran tus miedos. Todos estábamos aterrorizados, hasta que mi mamá nos dijo que mi papá solo estaba bromeando. Pero él no parecía estar bromeando. Y se parecía mucho a lo que habíamos visto. Esa cosa no era normal. Juraría que incluso podía sentir sus intenciones. Quería matarnos. Quería comernos. Hacernos sufrir. Esa cosa era malvada y yo, con solo 10 años, lo sabía. Nos dijeron que nos mantuviéramos alejados del bosque. Pero como he dicho antes, éramos 5 niños tontos. Lo vi varias veces antes de irnos, y podría compartir algunas historias, pero mi pregunta es esta. ¿Qué carajos era esa cosa? ¿Alguien conoce algún críptido o demonio como este? He guardado esta historia durante mucho tiempo, y ya no puedo más. Necesito saber más sobre esta cosa. ¿Qué es? ¿De dónde vino? Sé que es real y no estoy bromeando sobre esto. Nunca he investigado porque ni siquiera sé por dónde empezar, así que vine aquí después de escuchar algunas cosas espeluznantes en YouTube leídas por un tipo, y esperaba que alguien pudiera ayudarme. ¿Alguien tiene alguna idea? Probablemente un Genius Loci, un guardián de esos bosques. Aunque no creo que suelen ser perros de ojos verdes.
Podría haber sido simplemente un hombre perro. Agradezco los comentarios de todos. De hecho, busqué en Google, Genius Lucy, pero no parece ser eso. Por lo que pude ver, no protegía nada. Solo quería aterrorizarnos o matarnos. Creo que también debo decir que esta cosa no solo se vio en el bosque detrás de nuestra casa. Lo vimos muchas veces en el pantano. Diablos, lo vimos un par de veces fuera de nuestra propiedad. No tengo ni idea de si hay varios de estos seres, pero lo único que sé es que, sea lo que sea, no le gusta a la gente. El perro de ojos verdes tampoco es lo único que vimos allí. Constantemente ocurrían cosas extrañas, pero lo único en lo que me centro es en ese ser. Hablé con mi hermano menor, y mi hermano inmediatamente mayor sobre ello, y ninguno de nosotros quiere volver a esa zona para investigar. Al carajo con eso. Sé que eso es lo que quiere. Algún momento estúpido de película, en el que vuelvo en medio de la noche, y me devora o me arrastra al infierno, o lo que sea. Solo quiero entender qué diablos es esa cosa. En el mejor de los casos, quería que te largaras de su pantano, es decir, si te hubiera querido muerto, ya estarías frito. No sé si te servirá de consuelo, pero quizá, si te sientes valiente en el futuro, podrías volver a visitarlo, y pedirle perdón por haberle jodido al pantano. Eso, claro está, si no te desaparece, pero al menos encontrarás algo de paz, supongo. Siempre pensé que solo quería que nos fuéramos. Sabía que podría haber destrozado nuestra casa si hubiera querido, porque vi cómo esa maldita cosa corría entre los árboles altos como si no estuvieran allí. Solo me interesa más saber qué es. Mi hermano mayor no dejaba de decir que era un perro del infierno, pero ninguna representación de un perro del infierno tiene ese aspecto segmentado. Esa cosa era una amenaza y solo quería asustarnos. Incluso después de mudarnos, juraría que lo vi unas cuantas veces más, así que no estoy seguro de qué quería, pero al final nos dejó en paz. Quizá le pregunte más a mi papá cuando lo vea. Él siempre parecía saber más al respecto, pero no nos decía nada. ¿Acaso los derribó? ¿O como si los destrozara a su paso por esos densos senderos como si nada? Yo diría que es un perro del infierno, pero tú lo descartaste. ¿Alguna vez has pensado que sea una entidad nativa? Era como una demoledora, los derribaba hacia abajo. No lo sé. Mi abuelo vivía cerca, el papá de mi mamá, y era medio cherokee, pero no sé si alguna vez supo lo que estaba pasando. Podría ser un perro del infierno, ¿qué carajos sé yo, amigo? Siempre es la parte segmentada lo que me sigue molestando cuando pienso en los perros del infierno. Como si le faltaran trozos, y se pudiera ver claramente su columna vertebral a través de esos trozos que faltan. No sé. Quizás estoy pensando demasiado en esta mierda y necesito dejarlo pasar. Hoy he tenido una larga charla con mi papá, y muy pronto les contaré todo lo que me ha dicho. Algunas de las cosas que me ha contado tienen sentido. Ahora mismo estoy en el celular, así que voy a esperar a llegar a casa y escribirlo todo en la computadora. Ope aquí. Dije que había hablado con mi papá antes, porque mi curiosidad se está descontrolando. En este momento, necesito respuestas. Veo que la gente sigue diciendo que tal vez matar a la araña la enfureció, pero lo dudo, ya que también mata a animales. Por eso dudo mucho que esta cosa fuera un espíritu protector. Era destructiva y retorcida. Era malvada. También siento que me estoy adelantando en muchas cosas, y que no estoy explicando las cosas lo mejor que puedo, así que voy a intentar hacerlo ahora. Mencioné que esta cosa fue parte de la razón por la que nos fuimos, y tengo que repasar lo que sucedió para causar todo eso, porque mi papá me aclaró algunos detalles que me quedaban confusos. Esto es lo que sucedió. Así que, con el paso de los años, mis hermanos y yo vimos esa cosa muchas veces, y casi siempre pensábamos que íbamos a morir. Pero con el tiempo nos volvimos más atrevidos y valientes. No sucedió de la noche a la mañana, pero en algún momento nos desensibilizamos ante las constantes tonterías que hacía esa cosa. Un día, James, Josh y yo estábamos en el patio, juntando leña para una fogata que íbamos a encender esa noche, y asar malvaviscos y esas cosas. Mi papá estaba en casa porque era fin de semana y mi papá tenía los fines de semana libres. Así que estábamos juntando leña del bosque, sí, con el tiempo nos volvimos más atrevidos, y tal vez eso no fue algo bueno. De repente, oímos el grito de esa cosa. Digo que es un grito, pero es más bien una extraña y fuerte bocina de tren, mezclada con los gritos de una mujer. Suena como si alguien estuviera gritando a pleno pulmón y siendo asesinado, mientras un tren hace sonar su silbato.
Todos sabemos lo que hay que hacer, salir del bosque y volver a la casa. Pero esta vez no entramos. Nos quedamos junto a la fogata y simplemente esperamos. Volvió a gritar una vez más antes de que viéramos su fea cara, parecida a la de un pitbull, asomarse por el bosque. Pensamos que nunca nos haría daño. Todos pensamos que solo quería asustarnos. Así que decidimos comprobar esa teoría. Ojalá no lo hubiéramos hecho. Nos vio, y nosotros lo vimos a él. Sus enormes y gordas patas salieron a la luz. No he profundizado mucho en el aspecto de esta cosa. Tenía el pelaje negro y enmarañado. Se parecía al pelaje de un oso. Solo tenía 4 garras en cada pata y cada garra era de color negro azabache. Su cabeza se parecía a la de un pitbull, pero con proporciones extrañas. La nariz era demasiado grande, y los ojos se curvaban hacia arriba en diagonal. También tenía una lengua prensil. A veces la sacaba de la boca, y la dejaba caer al suelo. Debía de medir al menos 1,80 metros, quizá más desde las patas hasta los hombros. Pero ¿y si se ponía de pie sobre las patas traseras? Mierda, amigo, ni siquiera sé qué tan alto era. Tenía una cola corta, casi como un gran mechón del mismo pelaje negro enmarañado. Sus dientes eran afilados, como los de un perro normal, salvo por su enorme tamaño. Ahora bien, cuando digo que estaba segmentado, siento que tengo que dar más detalles al respecto. Justo después de sus patas delanteras, le faltaba una parte completa de su cuerpo. Era como si alguien le hubiera cortado un buen trozo redondo, pero le hubiera dejado la columna intacta. Incluso se podían ver todos los órganos y demás desde los segmentos expuestos, pero nunca sangraba ni nada por el estilo. Después de ese segmento, estaba su vientre, o una parte de él, antes de que le faltara otro segmento. Luego estaba la parte trasera. Completamente intacta. También caminaba de una forma extraña, casi como una serpiente. Su cuerpo se deslizaba al dar cada paso. Eso era cuando acechaba. Caminaba lentamente de forma aterradora. Y cuando corría, corría con normalidad. Incluso podría jurar que a veces, cuando corría, se oía el traqueteo de su columna vertebral. En fin, volviendo a lo que pasó. Esa cosa empezó a arrastrarse lentamente hacia nosotros, cuando mi hermano Josh dio un paso adelante y gritó: No te tenemos miedo. No te miento. Se detuvo y se quedó mirándonos. Luego, su boca gruñona se curvó hacia arriba. Quiero creer que no nos estaba sonriendo, pero es muy difícil no llegar a esa conclusión. Luego soltó un rápido resoplido en nuestra dirección. Todos vimos cómo esa cosa nos sonreía, y nos quedamos paralizados. Sabíamos que no llegaríamos a tiempo a la casa antes de que nos alcanzara. Sabíamos que estábamos jodidos. Volvimos a la realidad cuando dio otro paso hacia nosotros. No sé qué nos impulsó a Josh y a mí, pero sabíamos que teníamos que proteger a James. Así que, casi al unísono, Josh y yo agarramos 2 palos grandes, y los lanzamos con todas nuestras fuerzas hacia Ojos Verdes. Y salimos corriendo. Nos alejamos de nuestro hermano pequeño para asegurarnos de que nos persiguiera. Solo miré atrás un segundo, esperando que hubiera picado el anzuelo. Bueno, sorpresa, sorpresa. Lo hizo. Y vi a James corriendo de vuelta a casa. Todavía siento cómo me invaden las emociones cuando pienso en ese momento. Él estaba a salvo y yo lo sabía. Pero también sabía que no podía escapar de aquello. Iba a morir. Entonces Josh me dijo que teníamos que separarnos, y así lo hicimos. Corrimos en direcciones opuestas hacia el pantano. Para entonces ya habíamos aprendido dónde pisar para evitar los charcos profundos de agua turbia y fangosa. Habíamos estado allí tantas veces que era casi instintivo. Esperábamos que eso ralentizara a Ojos Verdes, y así fue. Pero no lo suficiente. ¿En qué estábamos pensando? Esa cosa era un gigante. Y obviamente no era normal. Solo habíamos avanzado un poco por el pantano cuando oímos el fuerte chapoteo de sus patas, y soltó otro de sus aullidos que me retumbó en los oídos, y despertó en mí un miedo que no sabía que tenía. En ese momento, todavía me avergüenzo de mí mismo por haber pensado eso. Y me duele incluso escribir esta mierda. Pero esperaba que fuera tras Josh. Esperaba que lo eligiera a él y no a mí. Cuando lo miré, descubrí que mis esperanzas y mis plegarias habían sido escuchadas. No muy lejos de mi hermano mayor. Estaba Ojos Verdes. Dios, ojalá pudiera borrarlo. Me siento tan avergonzado y culpable por haberlo pensado. Me sentí como un cobarde. Fue entonces cuando sentí lágrimas en mi rostro.
Fue entonces cuando una mirada de puro dolor se apoderó de mi rostro. Y Josh lo vio. Maldita sea, vio mi cara y sé que lo sabía. Sabía que estaba detrás de él y que se estaba acercando. Debería haber gritado. Debería haber llamado su atención y haber hecho que me mirara, que me persiguiera, que me matara. Pero no lo hice. En cambio, reduje la velocidad. Estaba justo encima de él. Justo encima de mi hermano. Le dio un cabezazo y lo derribó, lo que le hizo deslizarse por el suelo mojado unos metros antes de detenerse. Estaba a punto de ver morir a mi hermano. Ojalá pudiera decirte que quería gritar. Que quería chillar. Lanzarle algo para llamar su atención. Pero en ese momento sentí alivio. Maldita sea, sentí un puto alivio X. Era él, no yo. Me odio por ello. Me odio por sentirme así. Nunca me perdonaré por ello, por mucho que me hayan dicho que era natural. Fue cobardía. Así de simple. Cobardía. Observé cómo Ojos Verdes se acercaba lentamente a mi hermano. Vi a Josh retroceder y tratar de ponerse de pie, pero no pudo. Se oyó un ruido extremadamente fuerte, y escuché a Ojos Verdes soltar un rugido. Pero esta vez sonó dolorido. Un poco como cuando pisas la pata de tu perro y este da un gritito rápido. Entonces oí un chapoteo detrás de nosotros, y vi a mi papá. Tenía su calibre 22. Lo vi cargarla y oí ese crujido una vez más, cuando volvió a disparar a Ojos Verdes. Entonces mi papá empezó a caminar lentamente hacia él, y disparó otra vez. Y otra vez. Recuerdo las palabras de mi papá y las recordaré para siempre. Aléjate de mi muchacho. Entonces Ojos Verdes salió corriendo. Huyendo tan rápido como podía. Era extraño verlo huir. Nunca había visto eso antes. Parecía herido. Bien. En ese momento sentí una nueva emoción hacia Ojos Verdes. Un odio furioso. Esperaba que mi papá le hubiera dado bien y que muriera como un ciervo en alguna zanja. Que gimiera y llorara, y suplicara clemencia, pero no la obtuviera. Años. Jodidos años de tormento. Mi papá me gritó que volviera a la casa, y lo hice. Lo vi caminar hacia mi hermano, mientras yo regresaba a la casa y entraba. James se lo había contado todo a mi papá, y él simplemente tomó su arma y salió corriendo. Ese día no sentí que quisiera asustarnos. Ese día sentí que solo quería matarnos a uno de nosotros. Mi papá empacó ropa para todos, y nos dijo que tomáramos lo que necesitáramos para quedarnos en la casa de mis abuelos. Y nos fuimos. Nunca volví a ver esa casa. Unas semanas más tarde, mis papás nos dijeron que habían vendido la casa y, aproximadamente un mes después, nos mudamos de vuelta a la ciudad. Lo veía de reojo cada vez que iba a visitar a mis abuelos, que vivían en las afueras, pero nunca volvió a aparecer cara a cara. No sé si todavía estoy traumatizado por esto. Pero me cuesta mucho estar en el bosque. Mi familia no deja de pedirme que vayamos de campamento. Ahora tengo 34 años y sigo sin atreverme a enfrentarme a esto. Pero últimamente me está consumiendo, y no sé por qué. Solo siento que quiero una respuesta. Les contaré lo que mi papá me dijo después. Prometí contarles lo que me dijo mi papá, y ahora les voy a contar todo lo que me dijo. Le pregunté si se acordaba de Ojos Verdes y, tras una breve pausa, me dijo que sí. Le pregunté cuándo fue la primera vez que lo vio, y me dijo que cuando era niño y visitaba a su tatarabuelo. Al parecer, mi bisabuelo, el abuelo de mi papá, se negó a quedarse con las tierras de su padre, porque no quería asumir la responsabilidad de ese lugar. Todos en la familia de mi papá creían que las tierras estaban malditas. Al final, dejaron que el lugar se deteriorara hasta que mi abuelo, el padre de mi papá, decidió intentar vender las tierras. Derribó la vieja choza que había en ellas y mandó construir una casa nueva. Estuvo en el mercado durante aproximadamente un año antes de que mi papá dijera que la compraría. Fue entonces cuando nos mudamos allí poco después. Me contó que cada vez que iba a ver a su bisabuelo a esa tierra, su bisabuelo, de ahora en adelante lo llamaré tatarabuelo, le decía que se mantuviera alejado del bosque y que nunca se alejara demasiado de la casa. Al parecer, el tatarabuelo de mi papá era muy supersticioso y espiritual, y tenía todo tipo de amuletos y efigies repartidos por su jardín, muchos de ellos alineados a la entrada del bosque. A menudo le decía a mi papá que en el bosque vivía un viejo demonio, y que se mantuviera alejado. Pero bueno, los niños son niños y mi papá no le creía. Hasta que me contó que había visto a Ojos Verdes. Fue algo similar a lo que mis hermanos y yo vimos la primera vez.
Entró en el bosque y, tras adentrarse un poco en él, allí estaba. Dijo que incluso entonces tenía exactamente el mismo aspecto. Lo persiguió y él corrió. Pero cuando salió del bosque, Ojos Verdes se detuvo y no salió. Dijo que su bisabuelo estaba allí, en el límite del bosque, cuando salió, y empezó a gritarle a esa cosa en un idioma que no entendía. Más tarde descubrió que era nativo americano. Creo que se escribe iroqués. Así que imagino que esto tiene algo que ver con el folclore o los mitos nativos americanos, o lo que sea, no sé. Mi papá no está tan seguro. Después de eso, mi abuelo se enteró de que el tatarabuelo lo había dejado ir al bosque, y no dejó que mi papá volviera durante mucho tiempo. Pero cuando mi papá tenía unos 13 años, su tatarabuelo murió, y fueron al terreno para repartirse sus pertenencias. Al parecer, hubo una gran pelea entre mi abuelo y sus hermanos, que, según mi papá, eran 3 hermanos y 4 hermanas, sobre quién se quedaría con el terreno. Ninguno de ellos la quería. Pero como el abuelo de mi papá era el mayor, se lo asignaron a la fuerza. Luego mi papá me contó algo que no sé cómo procesar. Al parecer, Ojos Verdes mató a la bisabuela de mi papá, y a uno de sus hijos. Él no sabía cómo había sucedido, porque solo había oído rumores, pero nunca le preguntó directamente a mi tatarabuelo. Todos decían que ella había sido atacada por un oso o algo así, y que el niño había muerto de exposición al frío. Solo el tío abuelo de mi papá le contó la verdad. No sé cómo obtuvo toda esta información, y no sé si es cierta o no, pero, sinceramente, puedo creerla. Así que no tengo ni idea de si esta tierra es antigua tierra nativa americana, o un antiguo cementerio indio, o un portal al infierno, o está maldita, o hay algo en el aire que hace que la gente alucine, ¿qué carajos sé yo? Lo único que sé es que odio ese lugar. Así que creo que voy a dejarlo por ahora. Si obtengo nueva información, la compartiré, o si alguien quiere saber sobre otras cosas raras que pasaron allí, avísenme. No me importa compartirlo porque, sinceramente, me siento mejor después de sacarlo todo a la luz. Acabo de recordar algo, y no sé si es importante. Siempre que estábamos cerca del bosque, encontrábamos pequeñas talladuras extrañas en la madera. Eran como pequeñas cosas que parecían pájaros, osos o cualquier otra cosa. Ahora que todo esto está ahí fuera y puedo analizarlo detenidamente, estoy seguro de que se trata de algo de origen nativo americano, o incluso más antiguo. Sigo revisando entidades, deidades, críptidos, lo que sea de los nativos americanos y nada coincide. Algunos elementos coinciden, pero no todo. ¿Pueden estas cosas fusionarse de alguna manera? No sé nada sobre las reglas de estas cosas, y no estoy seguro de si estoy llegando a la conclusión correcta, pero parece responder algunas preguntas.